Pues muy buenas tardes, querido presidente de la Asociación Periferia, familiares de Ricardo Bada, estimado José Luis Gómez y José Antonio Gómez Marín, y por supuesto invitados, amigos y amigas, en esta tarde íntima. Pedimos disculpas, un problema parece con la luz, pero bueno, yo creo. ¿El sonido no se escucha bien? ¿Ahora? Mejor, ¿no? Bueno, pues muy bienvenidos a la Casa de la Provincia, este salón de pleno, y especialmente darles las gracias a la Asociación Periferia, porque sin duda era un homenaje más que necesario y gracias a ellos pues ha sido posible, y desde que nos plantearon la iniciativa, pues para nosotros no nos dudamos un instante, porque era sin duda un homenaje que esta provincia debía ser parte del mismo, y se lo queremos agradecer profundamente, y sobre todo por todo el trabajo y toda la dedicación para que esto hoy sea posible. Bueno, quiero agradecerles también a todos ustedes la presencia en este acto. Y con él pues queremos rendir ese, como digo, merecido homenaje a Ricardo, y lo hacemos además porque es de Huelva, lo cual es importante, es una de las plumas más destacadas sin duda contemporáneas que ha dado esta tierra, y su voz además pues de periodista onubense ha dejado una importante huella en la cultura sin duda hispana, con toda esa relación tanto en Europa como con Hispanoamérica. Y desde este rincón de Andalucía hasta el corazón de Europa y de América, pues el trabajo de Bada ha sobresalido sin duda dentro del periodismo, de la literatura y de la crítica cultural. Este onubense de nacimiento y ciudadano del mundo por vocación, hizo de Alemania su hogar en los años 60, pero nunca, sin duda, y creo que se demostró durante toda su vida, se olvidó ni dejó su tierra, porque no dejó de hablar en español, no dejó de escribir en español, en su lengua, y ha llevado, sin duda, la palabra precisa y comprometida a lectores de todo el mundo, y de forma especial en Iberoamérica. Y prueba de ello es que hoy tenemos aquí a destacadísimas voces como la de José Luis Gómez y la de José Antonio Gómez Marín, que se suman a la del escritor colombiano Héctor Abad, y que sin duda hoy van a dejar claro pues ese cariño, ese respeto y sobre todo esa figura que fue y que hoy recordamos. Yo creo que la labor de Bada en la Radio Pública de Alemania fue fundamental, pero además de eso también ha sido fundamental lo que hizo como colaboración en destacadísimos medios, y que hicieron de él una figura con una proyección internacional y un puente entre las dos culturas, un puente con América, y creo que esta Diputación además comparte con él pues esa forma de ver la unión entre Huelva y América, y sin duda para nosotros no es solo alguien referente, sino sin duda un ejemplo a seguir. Hoy, como he dicho, nos va a acompañar también de una manera diferente Héctor Abad, pero creo que también hay que recordar pues esas relaciones magníficas que tuvo Ricardo con Julio Cortázar, con quien, bueno, pues escribió esa única obra de ficción, gracias a él, en el Dios Robinson, emitida en la cadena en la que trabajaba, o la labor también con Gabriel García Márquez, y todo eso que posiblemente mucha gente Huelva no conozca. Creo que este acto también debe tener esa labor de divulgación y, por supuesto, de darle el sitio que merece. Y, por poner algún ejemplo más, esa colaboración con Camilo José Cela. Pero yo creo que no soy el que tiene que decir todo lo que ha hecho Bada, porque hay gente con muchísimas más cualidades, con muchísimo más conocimiento, y que nos van a hacer pasar una tarde muy agradable, y estoy convencido de que todos nos vamos a ir encantados con gente tan importante a la que le agradezco que hoy esté en este salón de pleno, y por supuesto a todos ustedes. Así que espero que disfruten de la tarde en este más que merecido homenaje de Huelva, que era necesario, que lo hacemos con todo el cariño del mundo, y que sin duda espero que también salga fuera de este salón de pleno, porque significó mucho y tiene que seguir significando mucho para esta provincia. Muchas gracias y espero que disfruten. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Duclos Bautista y soy a la sazón el actual presidente de la Asociación Periferias. En nombre de Periferias quiero agradecer la excelente acogida que la Diputación Provincial de Huelva ha dispensado a nuestra iniciativa de celebrar este homenaje a Ricardo Bada.
uno de los más notables intelectuales nacidos en esta provincia. La Diputación ha puesto al servicio de este acto a unos técnicos en organización, protocolo, publicidad y prensa, cuyo buen hacer y eficacia han permitido una magnífica colaboración entre ellos y Periferias. Periferias reconoce de forma especial el esfuerzo realizado por nuestros dos invitados presentes hoy en esta mesa, José Antonio Gómez Marín, a mi izquierda, y José Luis Gómez, a mi derecha, por haber hecho un hueco en sus vidas para compartir esta tarde con nosotros. Otros amigos y conocedores de la figura y obra de Ricardo van a estar presentes también mediante la lectura de una carta, en un caso, y un vídeo que nos han enviado al acto. Agradecemos también la presencia de la hija de Ricardo, Montserrat Bada Hansen, quien también leerá un texto preparado por la familia, y su nieto, Henry Jonas Ritter. Ambos, residentes en Colonia, han adaptado la fecha de sus vuelos de regreso para estar presentes hoy con nosotros. Y por supuesto mi especial agradecimiento a todos ustedes por su compañía. Son ustedes la sociedad onubense, los habitantes de nuestra provincia, para los que trabajamos y dirigimos todo nuestro esfuerzo. La actividad que presentamos hoy forma parte de un proyecto de mayor envergadura que Periferias trata de impulsar desde hace 9 años, el Aula del Legado Cultural de Huelva. Nuestro objetivo con él es reconocer y mantener viva la memoria cultural del territorio que habitamos, nuestra provincia, para de este modo ayudar a la comprensión de lo que hemos sido y de lo que somos, dignificándonos así como seres humanos. Para ello, Periferias promueve la creación de un aula que acoja, muestre y dé a conocer la obra de los hombres y mujeres más señalados de nuestro entorno y la de los que vayan surgiendo en el tiempo, albergando su legado escrito, su correspondencia, su obra pictórica, escultórica, fotográfica, musical, registro vocal, y desarrollar actividades periódicas relacionadas con este legado. Este proyecto lo debatimos con Ricardo en un viaje que Periferias hizo a Colonia en 2019. Él comprendió perfectamente la idea y nos manifestó su interés y su deseo de estar al corriente de nuestros progresos. Con posterioridad nos comunicó su deseo de que la correspondencia que mantuvo con los numerosos escritores y periodistas a los que trató gracias a su valía y a su trabajo radiofónico en la alemana Die Deutsche Welle, estuviera recogida en el aula para formar parte del legado cultural de Huelva que Periferias está promoviendo. De este proyecto, por ejemplo, este acto sería un botón de muestra. No me voy a extender más, voy a dar paso a nuestros dos invitados, a los que presentaré brevemente, pues son bien conocidos y de los cuales pueden ustedes obtener abundante información de su trayectoria debido a la gran valía de sus obras. Entonces les presento a continuación y doy la palabra a José Antonio Gómez Marín. De José Antonio Gómez Marín diría Ricardo que es un valverdeño de cabeza bien amueblada, culto, incisivo, valiente. Su voz navega por los anchos ríos de la prosa y la poesía, la mitología y el pensamiento simbólico. Hoy, repasando su libro Palabra Nuestra, Poemas, de 1964, en un verso dolorido a su amigo Manolo, se nos hace vivo el recuerdo de Ricardo. Tú no descansas, vives como un río, o un toro secuestrado por el sueño. Estás en buena tierra y eres dueño de tus viejos secretos y los míos. Muchas gracias. Yo preferiría ir allí porque está fuera. Por supuesto. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, querido presidente, y no te extrañe que te llame querido porque es raro que encontrarse un político normal. ¿No se oye? Pues empiezo otra vez. Lo siento, es que estoy afónico, lo siento, ¿eh? ¿Ahora ya? Pues empiezo otra vez. Querido presidente,
que te decía que, querido presidente, te lo digo porque no es raro encontrarse un político normal en estos tiempos y por eso te digo querido, porque para mí ya es una obsesión que los haya. Señores, que vais a contribuir, está mi más viejo amigo, que estábamos los dos en la misma mesa del Colegio Francés, aquí, que era Gómez García y Gómez Marín, y estábamos en la misma banca durante algún tiempo, pero éramos felices, ¿eh? Me van a permitir ustedes que yo les dé la lata un momento, creo que son 6 minutos o por ahí, no se alarmen. Es mi energía, ¿eh? Es mi energía. Creía que era yo, ¿no? Bueno, he puesto un titulillo cuando estaba escribiendo esto, La ciudad y nosotros, porque yo voy a hablar de Ricardo, pero voy a hablar del Ricardo que yo conocí y con el que estuve. ¿Y dónde estuvimos? Que era esta ciudad, que no era como es. La Huelva de los últimos 50 y primeros 60 era una ciudad pequeña y tranquila que comenzaba a percibir los primeros indicios del cambio que la harían doblar sobradamente su población, desde los 60.000 habitantes de entonces estimados, hasta rozar hoy día, creo, los 150.000. Una ciudad tranquila, al menos en apariencia, capital de una provincia diversísima, de paisaje y paisanaje ensamblado desde la repoblación medieval, que súbitamente emprendió el ascenso hasta ingresar en la orden cívica de las grandes ciudades. Hoy se repiten los analistas cuando hablan de nosotros, de los huelvanos, o los onubenses, prefiero decir, dicen que esta es otra Huelva, y en ciertos aspectos casi irreconocible. A mí me pasa cuando paso por la calle del Puerto, que era mi casa, y ya no existe. Donde la realidad sociológica ha experimentado un giro exponencial, no siempre gracias a las administraciones lejanas, sino a pesar de ellas. No es lo mismo habérselas como entonces, tenía que habérselas en Huelva, con una dotación colegial, pongo por caso, limitada y al servicio de las clases medias, yo diría más bien, como soy sociólogo de profesión, clase alta en sentido técnico, más allá de una autorrepresentación simbólica, y que salvo en su instituto La Rábida o en el caso de la escuela francesa donde yo estudié, se mantuvo siempre en régimen de enseñanza discriminada, que disponer, no es lo mismo eso decía, que disponer de una educación multiplicada, con múltiples institutos, con múltiples centros espléndidos, y contar con una próspera universidad. Esa era la realidad, y acaso no tanto la que tenazmente mantienen las nostalgias de muchos de nosotros, onubenses de la época que hoy rebuscamos sin hallar en la memoria, el ágora perdida de su calle mayor, aquella calle Concepción que a casi todos convocaba, punto de encuentro cardinal de las relaciones sociales, definitivamente consumada la razonable diáspora de una ciudad nueva, renovada urbanísticamente, una vez alcanzada con éxito la capitalización de la provincia, y eso se debe en gran parte a un alcalde, exalcalde que está presente. En esa ciudad, por esas calles, se agitaban, sin embargo, nuevas generaciones, fruto del considerable crecimiento demográfico de posguerra, y tentadas desde el exterior por una modernidad galopante que el cine, la radio y luego la televisión se encargaron de inculcarles. Había pocos cines en Huelva, en aquella ciudad. El teatro languidecía en manos aficionadas. Sobraban dedos de una mano para contar las librerías. Hay, para los que se acuerden de la alta función que cumplió la librería de Ribari, hay de otras que igualmente perecieron, un solo periódico que boqueaba para toda la provincia, a pesar de contar con algunas plumas más que capaces. Un pueblo que vibraba orgulloso, primero con la fama del Litri, que llamábamos Miguelito aquí, y más tarde con la odisea alguna vez sangrienta de Chamaco, la fiesta con guirnaldas y exhibición militar del Corpus, la expectativa de las viejas colombinas del muelle, la velada septembrina de la Cinta, esta sí entrañablemente provinciana, con la Merced engalanada, sus tardes de toro y la fervorosa procesión de la Chiquita, mundo de los poetas públicos o secretos, Jesús Arcensio, o don Betanzo, José Manuel Lara, Sánchez Tello, Figueroa,
no, Vicky Quiroga. No quiero perderme porque ya a mí también me falla mucho la memoria. Tengo más edad de lo que ustedes pueden creer. Tan distinto de los que florecerían, los poetas digo, tan distinto de los que florecerían ya en la opulencia relativa de una Huelva industrializada, pero más sensible que la que hubo que vivir bajo el pelo de la dehesa de la posguerra. Una Huelva en la que ya no sonaban como antaño las sirenas al amanecer convocando al Tajo, incomunicada porque esa era la realidad y tan autártica como conforme dentro de su identidad. Bien, por aquellas calles, tu padre, Ricardo, andaba diariamente, cuidadosamente erguido, serio y singular, camino de una radio emergente que habían hecho ellos, en la que convivieron personajes tan distintos, que vuelvo a citar de memoria, como él mismo, como José María Segovia, como Vicente Quiroga, como Manolo Marín, atraillados bajo la enérgica y estricta mano del cura Roldán, Ricardo quizá con un libro bajo el brazo, siempre con un libro bajo el brazo. Nos lo parecía Ricardo siempre apresurado y un punto distante, o nos lo parecía a muchos, pero cercano cuando lo tratábamos sin prejuicio, de cierta simpática ínfula como el que iba por delante o bajaba de arriba. Siempre supe que Ricardo no cabía en este rincón acomodado, y no cupo. Y en efecto, a principios de los 60 se fue a Alemania un día. A Víctor Márquez Reviriego y a mí nos dijo un día, recuerdo que dentro del Congreso, que se había ido con una mano atrás y otra adelante. Y allí aprendió bebiendo los vientos, lo aprendió todo, se puso a pasear por las ondas literarias, la literatura española y la de nuestra perdida América, que si Julio Cortázar, que si Borges, que si Asturias, que si Ernesto Sábato, que si Gabo, que si Roa Bastos, hasta hacerse un hueco holgado en esas relaciones suyas tan trabajadas que lo convirtieron en un hombre muy singular. Nunca claudicó Ricardo, esto me interesa decirlo, nunca claudicó Ricardo, eso sí, para hacerse alemán, por ejemplo, y fue atravesando el tiempo rodeado de amigos de las dos orillas, a quienes los que leíamos sus diarios habitualmente nos parece reconocer cada uno por uno de todos ellos, como a sus hijos, como a sus amigos, familiares, escribiendo con hidalga presencia y sacando agua de sabe Dios qué pozos colmados y hasta a medio llenar. ¿Cuántas páginas habrá escrito Ricardo, más allá de las mostradas en sus publicaciones? Yo guardo algunas, criticando algo mío precisamente, sin halagos, pero tampoco con desdén, donde habla de nuestra Huelva lejana. Él decía siempre, nunca rosa. Me distrae, en esa carta, con la imagen del carro de la nieve, tras el cual caminamos muchas veces los dos, porque como un símbolo poético desapareció tristemente, ¿verdad? Y me subía al cabezo de la esperanza, pisando nosotros, sin sospecharlo siquiera, el rastro que más tarde descubriría Juan Pedro Garrido de la huella Tartesia, decía él siempre, para contemplar desde aquí nuestro paraíso perdido. Todavía no lo habíamos perdido, pero él presentía que lo íbamos a perder. Él fue por la vida con justificadas ínfulas de simpática superioridad, eso es verdad, y nunca a lo largo de esa vida dejó de profesar su peculiar onubensismo, siempre tan atento y abierto al exterior como depurado de todo rastro lugareño. Y bien humorado, casi jocundo, pero siempre peculiar y distante de toda mediocridad, de la que era enemigo acérrimo. A muchos nos enseñó mucho, y de algunos supo siempre aceptar y hacer discretamente suyo lo que hubo de contribuir a abrir discretamente también su espíritu con esa atractiva impronta a la que nuestra provinciana Huelva de posguerra pronto se le quedaría estrecha. Ricardo supo conjugar con su voz europea, su voz europea, con el sonido original de sus irrenunciables orígenes. Poco altivo, como era, insisto, pero fidelísimo, nunca olvidó a Huelva lejana, su Huelva lejana, también lo decía mucho, a la que paseó en vilo por el mundo en el ininterrumpido diálogo que en sus diarios y hasta en sus delirios mantuvo siempre en vilo. Ricardo fue siempre un onubense sin perjuicio de su culto perfil universal. Alguna vez me explicó con qué dificultades
hubo de conciliar su europeísmo activo, inextricablemente enredado en su memoria lejana, pero íntima de aquella ciudad nuestra, cuyo despegue hubimos de vivir con nostalgia los trasterrados de nuestra generación. Y un día, pues se nos ha ido, casi sin explicaciones, a la previsible manera de su fuerte personalidad, para dejar en nuestra memoria el perfil del hombre bueno, sensitivo, independiente y amigo seguro, sumergido en el piélago de la cultura que él transitaba. Caballero sobre una lengua que conocía como pocos. Dije que se nos ha ido, pero no acabo de creérmelo. No dejaré de echar una ojeada fronteraz, por si acaso, su foro ahora huérfano, por si acaso, insisto, porque tratándose de Ricardo nunca se sabe. Y no cabe descartar su presencia apresurada, camino de otras radios o quién sabe si de otros cielos. Ricardo está donde siempre, en su memoria y en la nuestra, que son y serán, más allá de los calendarios, su nuevo y entrañable exilio. Nada más. Muchas gracias, José Antonio. Nuestro siguiente invitado, José Luis Gómez. José Luis Gómez iba para dirigir un hotel, el Extremadura, y acabó siendo actor, quizá el más grande o de los más grandes que este país ha traído al mundo. Riguroso hasta el extremo, detallista, exigente, ambicioso, vanguardista. El teatro vive en él y él vive para el teatro, simbiosis de amor apasionado y verdadero. Su mirada viva, incisiva, nos recuerda a la de Picasso, penetrando en los entresijos del mundo, escrutándolo, absorbiéndolo hasta la raíz. Le gusta contemplar el mar y guarda en su casa de la playa la vieja chimenea del Hotel Extremadura que le dio su padre. Memoria y belleza, amor constante. Ricardo y José Luis hablaban la misma lengua, la precisión, la exactitud y la nostalgia de olas en cualquier atardecer de otoño en Punta Umbría. Adelante. Ricardo fue un amigo inolvidable del alma. Nos unió el grupo de Santa Fe, en la calle homónima, donde tenía un bareto el Boni, el padre de Juan Manuel Seisdedos. Allí nos reuníamos, hablábamos, tapeábamos y conversábamos sobre literatura y otros asuntos. En definitiva, surgían afectos. Afectos que nos unieron de por vida. Ricardo emigró pronto a Alemania y empezó a trabajar como redactor y locutor en la Deutsche Welle. Desde el principio también Alemania nos unió, al igual que la literatura. Él se servía de registros muy variados a la hora de escribir y eso siempre me impresionó. Siento mucha gratitud que Ricardo haya sido mi amigo durante muchos años y con el poema El viaje definitivo de nuestro paisano Juan Ramón Jiménez
quiero brindarle así, en nombre de todos nosotros, si se me permite, un recuerdo imperecedero. Mis agradecimientos al presidente de la Diputación de Huelva y a su equipo, a la Plataforma de Cultura y Sociedad Periferias y a todos los amigos de Ricardo, hoy aquí presentes. Juan Ramón Jiménez, el viaje definitivo. Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo será nuevo cada año y en aquel rincón de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré. Y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Muchas gracias, José Luis. Ahora les voy a presentar a Víctor Márquez Reviriego, que estará presente a través de su sobrino Juan Antonio González Márquez. Víctor Márquez es el periodista por antonomasia, de verbo afilado, mordaz. Su portentosa memoria y su generosidad lo hacen querido y entrañable. Nunca olvida su tierra, Castillejos, como le gusta decir, y su Huelva, ni su mar salobre y penetrante. Sus crónicas parlamentarias son un ejemplo de periodismo de verdad. Ricardo lo admiraba y lo quería. Víctor ha enviado un texto que va a ser leído por su sobrino Juan Antonio González Márquez. Buenas tardes a todos y a todas, presidente. En menudo envite me han planteado leer un texto de mi tío Víctor después de la magnífica intervención de mi querido amigo José Antonio Gómez Marín y del emocionante poema de Juan Ramón que ha leído nuestro José Luis Gómez. Así que yo soy simplemente un telonero que, por encomienda de mi tío, leo el siguiente texto. Ricardo Bada, un joven de Huelva, edenita en el exilio, fascinado por la X y paseante con la Olivetti. En la bisagra de los años 1962 y 1963 publiqué en Hablando Claro, mi sección diaria de Odier, una columna firmada V con este título: Unos jóvenes de Huelva. Tales jóvenes eran tres: José Luis Gómez, Ricardo Bada y José María Vaz de Soto.
En el texto hablaba de ellos como miembros de esa juventud que espera y que promete. Yo esperaba mucho de ellos. De otra juventud hablaría más tarde. Cerraba con este párrafo. Parecerá prematuro decir esto ahora, pero ahora es cuando se debe decir y no después. El descubrir mediterráneos está al alcance de cualquiera que no sea vocacionalmente un asno. Además, la vida española está tan ayuna de generosidad que bueno es hablar claro cuando a uno no le duelen prendas, sino todo lo contrario. Creo que acerté. Con los tres. Han cumplido. Vamos con Ricardo. Yo había conocido personalmente a Ricardo cuando entré en Odiel, a fines de octubre de 1962. Pero supe de él por lecturas en el primer semestre o así de ese año. Fue cuando estudiaba en Madrid Ciencias Políticas y no podía imaginar que los azares de la vida me iban a llevar muy pronto al periodismo. Fueron los azares de la muerte, de la inesperada muerte de mi padre. En Madrid estaba de pensión muy cerca de donde lo hacían José María González Amo y José Antonio Padilla Pons, dos de la Trinidad Josefina onubense con José Luis García Palacios. Padilla recibía todos los días el Odiel y yo publicaba en él con frecuencia. Así que todos los días me acercaba allí a releerme. Vivíamos por Argüelles. Y en Odiel descubrí a Ricardo Bada. Publicaba él una sección muy viva, muy atractiva, de taurino antetítulo, en corto y por derecho. Me enganché a ella desde mi primera lectura. En otoño entré en el periódico. Recuerdo la primera noche. Crisis de los cohetes, Cuba y Fidel Castro, bloqueo naval, Kennedy y Khrushchev, susto, equilibrio del terror, temores muy justificados de una tercera guerra mundial. Visitas nocturnas de gentes al Odiel. Don Ramón Garcés, amigo de mi familia, vivía enfrente del periódico y vino a verme. También acudió por allí el poeta Diego Figueroa, al que me presentó alguien, y me soltó de pronto. Bienvenido a este lugar donde están con sus resabios Fleri, Rebollo y Octavio. Al otro día, Alejandro Daroca, el director que me embarcó en el periodismo, me presentó a Ricardo Bada y dijo: espero que seáis buenos amigos. Acertó. Nuestra amistad nació de inmediato. Tenía ya el cimiento de la mutua lectura en el Odiel. El conocimiento personal la hizo crecer. La pronto posterior lejanía de nuestros destinos jamás logró borrarla y ni siquiera disminuirla. Gran amistad, sí. En aquellos tiempos huelvanos, Ricardo solía llevar una compañía muy fija, como si llevara un bolso. De su mano colgaba, en su funda, una máquina de escribir portátil, la Olivetti, acaso tipo pluma, ligerísima de peso. No es que escribiera con ella en el Pelayo, no, aunque sí era ya un grafómano reconocido, impenitente, muy activo, activísimo, como lo sería ya para siempre, porque ya con sus 23 años había escrito mucho, novelas, relatos, acaso teatro, radio, de todo. Muy pronto me dio a leer cosas suyas. Me impresionó e interesó mucho la novela Ni una coma ni un acento. Las injurias del tiempo en mi cansada memoria no han borrado todavía la presencia en ella de una Huelva ya pasada entonces y de algunas presencias acaso de personas reales. Por ejemplo, más de 60 años después, todavía me asalta y me salta un nombre
de aún más años atrás, Andrés Masías Trasmonte. ¿Quién fue? Recuerdo varios relatos, algunos de ambiente puntaumbrieño, con reminiscencias homéricas, porque Ricardo era hombre, joven, de grandes lecturas y memoria infalible, también de manías nunca ocultadas y sí muy manifiestas. Un ejemplo: con dinero de mis primeros sueldos de Odiel compré libros. Uno fue En busca del tiempo perdido, traducción de Pedro Salinas y edición de José Janés, en papel Biblia. Ricardo me decía: ¿cómo tú, tan barujiano, puedes aguantar este chismoso? Alguna vez he pensado, ¿y si Ricardo tuviera razón? Perdón, querido Marcel Proust. Otra novela suya era Secuencia, o se titularía de otra forma, como de ciencia ficción. Narraba la duda y perplejidad de unos cosmonautas al contemplar en no sé cuál planeta la repetición de la pasión de Cristo. Perplejos ellos, indecisos en si impedir la crucifixión o permitir consumar el sacrificio redentor. ¿Se me acaba acaso el tiempo asignado? Pero no puedo, entre tantos y tantos recuerdos de Ricardo, dejar sin contar esa fascinación por la X. Es cosa familiar. Ricardo era de Huelva, tanto que casi más que onubense era choquero. Ya en Alemania pasó después algún tiempo aquí. Lo visité en una casa, no sé si arrendada para escribir o qué, y me decía: tenía que estar entre el Punto y la Placeta. Lo veo casi natural, lo de la X, pues sus padres eran extremeños. Combinaba el amor a Huelva, tan gigantesco, con el amor natural. Quiero decir natural en el sentido de nativo y originario, amor familiar. Nativos sus padres de Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz. También de tal provincia era el padre de José Luis Gómez y el de Perico Rodri. Huelva siempre acogedora, siempre. En fin, que lo cuente el propio recuerdo, al fin y al cabo, esto es un homenaje a él, escrito por él. Desde niño he sido un amante de los gentilicios inusuales. Quizá parezca por él, pero me sentía orgulloso de ser, por haber nacido en Huelva, un onubense. Y sin embargo, debo confesar que envidiaba a mis padres porque, habiendo nacido ellos en Fregenal de la Sierra, eran frexenenses. La letra X es una letra que siempre me ha fascinado. Y mi niñez estuvo llena de las X del frexenense. Era el gentilicio de mis padres. Y el tiempo no da para más, pero prometí lo del exilio. No es por Alemania, fue por su famosa abuela Remedios. La famosa abuela Remedios, personificación familiar de la sabiduría popular, una Séneca frexenense. Otro día lo contaré. Ahora acabo con una frase de Ricardo lapidaria, para escrita y grabada en el mármol. No puedo vivir sin música, ni sin amigos. Yo lo fui. Víctor Márquez Reviriego. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Ahora damos paso a Montserrat Bada Hansen. Montserrat, quien está acompañada por su hijo Henry Jonas Ritter y algunas de sus primas, van a leer un texto que la familia le dedica a Ricardo. Adelante. Buenas noches. Esta noche es para nuestro padre, hermano, primo, tío, abuelo y amigo Ricardo Bada Díaz. Para cada uno de nosotros tiene su propio significado como persona, su propia historia. Pero todas están ligadas en su gran talento y riqueza de conocimiento, a su inagotable necesidad de comunicar, a su curiosidad y a su humor.
Era un hombre de gran intelecto. Él y todos los que le rodeaban eran conscientes de ello. Realmente utilizó este intelecto a lo largo de su vida. Ya era grande como alumno y estudiante. Una maravilla, como decía su profesora, también llamada Maravilla. Fue a la universidad a la tierna edad de 16 años. Tras licenciarse en Derecho, completó su formación militar y luego se dedicó exclusivamente al arte hasta el final de su vida. Cuando ya no pudo trabajar ni hablar como quería aquí en España, a principios de los años 60, abandonó su país, su tierra, su familia y, en cierta medida, su lengua. Desde luego no lo hizo con el corazón ligero, sino con su típica coherencia pragmática. El hecho de que entonces abandonara su propio país habrá sido también la razón de que nuestra casa estuviera siempre abierta para exiliados y viajeros, siempre. Al igual que nuestra madre, para él era importante dar a la gente la sensación de seguridad que ellos mismos habían experimentado a lo largo de su vida. Ricardo llegó a Alemania en 1962, donde aprendió naturalmente el idioma y, como siempre decía, pronto lo utilizó mejor que muchos alemanes. Conoció a nuestra madre en Berlín a mediados de los 60 y acabaron casándose en el país natal de ella, los Países Bajos. Tras su boda se fueron a Argentina, donde vivieron cerca de un año. Pero cuando Ricardo vio que no le gustaba el tipo de disciplina escolar, decidió abandonar Argentina. Nuestra madre estaba embarazada y la idea de que sus hijos fueran educados así por las autoridades le incomodaba profundamente. Y de nuevo se marchó de un país porque nunca le obligarían a hacer cosas que no correspondieran a su moral. Nuestros padres volvieron a España, a Huelva, donde nació Rebeca en septiembre de 1967. En Nochevieja de 1968 nació nuestro hermano Ricardo en Holanda. No sé exactamente cuándo fue su residencia permanente en Colonia, pero allí nací yo, Montserrat, nombre de la isla caribeña, en noviembre de 1970. Su propia familia estaba ahora completa y puedo decir sinceramente que nuestra vida fue despreocupada y feliz. Desde 1972 hasta finales de 1999, Ricardo trabajó en la Deutsche Welle como redactor produciendo programas de radio para el mundo hispanohablante. La vida detrás del micrófono le llenaba de alegría y cada vez que nos llevaba con él, nosotros como niños también podíamos sentirla de alguna manera. En nuestra memoria siempre estaba trabajando. Viajaba al trabajo o estaba sentado en la mesa de su estudio en casa o hablaba por teléfono o leía un libro. Él lo quería así. No podía evitarlo. El trabajo era su vida en el mejor sentido de la palabra. Completaba un volumen de trabajo increíble, día tras día. El tintineo de las teclas de la máquina de escribir era nuestra música de cabecera. Cuando nos íbamos a la cama empezaba su segundo turno, a menos que estuviera de viaje, en ferias de libros, festivales con amigos, sobre todo en Europa y América Latina. Ricardo amaba la lengua española, la poesía, las letras, los escritores, no todos. Era adicto a la literatura y ella lo era a él. Cuando escribía o corregía era siempre muy preciso y exacto. Obsesionado con los detalles, eso era lo que caracterizaba su trabajo. Nada carecía de importancia cuando se trataba de la expresión, de la imagen que debía surgir en la mente, con una coma, una palabra, otra palabra, una frase o simplemente omitir uno de ellos. Nos transmitió esta obsesión a nuestro hermano y a mí, uno a uno. Nos llevó mucho tiempo traducir el poema de Juan Ramón Jiménez que aparecía en la tarjeta de condolencia o una versión holandesa con la que estuviésemos satisfechos. Quizás nuestra obsesión también se origina del hecho de que cada libro que teníamos en casa tenía pruebas y anotaciones. Así pues, quedan muchos recuerdos duraderos y advertencias que nos hacen no conformarnos demasiado rápido. Allí su voz es fuerte y duradera. El recuerdo de él, nuestro amado padre que vivió 85 años, que amaba hablar, reír, bromear, la música, el cine, el arte mismo, que nunca olvidó un solo cumpleaños, su entusiasmo contagioso, que siempre estaba dispuesto a compartir, conocimientos, cuidados, comida, una jarra de vino, que adoraba a sus 4 nietos, Paul, Oscar, Vincent y Henry, que siempre fue generoso, que escribió y escribió,
Pero no solo lo elogiemos, que también podía ser brutalmente honesto. Estos recuerdos permanecen. También el recuerdo de que su vida estuvo completamente entrelazada con la de nuestra madre, Dini. Como él la llamaba, mi vida, mi media naranja, quien siempre lo apoyó, acompañó y amó tanto a él como a nosotros. Sin ella, él ya no estaba completo. Ricardo era un hombre de palabras, a veces de grandes palabras, siempre feliz de ser el centro de atención de un grupo, pero al final quiso irse muy silenciosamente, en el círculo más pequeño de la familia. Pero su humor era indeleble. En uno de sus últimos días, cuando ya ansiaba la muerte, miró al médico y le dijo: «¿Por casualidad tiene usted una pastilla que pueda tomar?». Y luego hizo un gesto con la mano de derecha a izquierda y silbó entre dientes. Y adiós. Pero el final llegó mucho antes de lo esperado. Le hubiera gustado tomarse más tiempo, porque ha aparecido una terrible brecha silenciosa donde ya no obtendremos respuestas. Seguramente papá no hubiera querido que los demás hicieran un alboroto por él, en absoluto. Pero pensamos que se merece todo lo mejor. Se lo merecía durante su vida. Pero el hecho de que se rinda homenaje aquí hoy es un consuelo para nosotros, sus hijos y nietos, y para su familia aquí presente. Porque en los últimos días de su vida el deseo de volver a casa era aún mayor que de costumbre. Él fue y será siempre un hijo de vuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias. Ahora, finalmente, vamos a ver un vídeo, un breve vídeo que ha enviado desde Colombia Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad Faciolince, escritor, es hombre noble, que no siempre coincide el genio con la bondad, abrazando la medicina y la filosofía. ¿O no lo es tanto? ¿Quién sabe? De hecho, su valentía e independencia le valió ser expulsado de la Universidad Pontificia Bolivariana en 1981 por escribir un artículo tachado de irreverente contra el Papa Juan Pablo II. Héctor estuvo a punto de vivir en Huelva si nuestra universidad hubiera permitido su contratación. Habría escrito y paseado por la playa, saboreando palabras y libertad. Decía Ricardo sobre El olvido que seremos, obra de Héctor de 2006, lo siguiente: y me metí a leer El olvido que seremos y mi miedo se confirmó de una manera inesperada, porque yo estaba preparado para la muerte de Héctor Abad padre, pero no para lo demás, no para unos capítulos que me dejaron sin aliento, tanto que aunque iba embalado tuve que suspender la lectura. Me habían herido. Ahora es cuando podemos ver el vídeo, si puede ser. Quiero unirme, así sea desde un aeropuerto, al homenaje que se le hace a Ricardo Bada desde Huelva, su ciudad natal. Ricardo se merece este y muchos más homenajes. Fue un gran periodista, un poeta, un escritor, un amigo, un buen ser humano, un buen miembro de familia. Se fue a Alemania muy joven porque se sentía asfixiado por el régimen de Franco, pero siempre siguió siendo un andaluz completo y logró convertirse también en un alemán, en un latinoamericano y en un hombre cosmopolita de todo el mundo. A los que nos dedicamos a este oficio, siempre nos leyó con generosidad, con atención, con cuidado, con sinceridad, incluso con dureza cuando fue necesario. Nos está haciendo ya una gran falta el querido Ricardo Bada. Fue un periodista excepcional y nunca olvidó que era el hijo de un zapatero de Huelva y siempre regresó con felicidad
a los camarones, al jamón y al vino de su tierra, así como a sus amigos. Lamento no poder acompañarlos hoy allí, pero estoy con ustedes y sobre todo con Ricardo de corazón, porque él se merece este y muchos más homenajes. Fue mucho lo que hizo por la cultura, por la literatura en este mundo. Que viva Ricardo y que vivan las personas como él. A continuación tenemos 3 lecturas de 3 poemas de Ricardo. Los van a leer Concha Carrillo, Andrés Silván y Bernardo Romero. Concha, cuando quieras. Vista de Huelva desde el Conquero. Huelva es un grito horizontal de poliedros y de árboles, y de rastros de luz azul y líquida en las horas de las mareas altas. Es un cuadro de Cézanne puesto de alfombra en el piso irregular de la marisma. Y para dislocar toda gramática, conjugando su belleza como un verbo que no tuviera tiempos, es preciso ser ángel, es preciso ser Dios. Pues que si a ras de su suelo no hay más que el sístole y diástole del corazón de un pueblo grande y sucio, y aupado ya en la altura apenas de este rojo cabezo calcinado, me deslumbra como un rostro de mujer vibrante y mágico, guiñándome el ojazo de su ría, ¿qué no será para Dios que está más alto? ¿Qué belleza no tendrá para los ángeles que, a sus pies, fuman y se sortean cada día la guarda inexcusable de cada ser viviente? Huelva. Le han hecho al paisaje una llave de jiu-jitsu los brazos musculosos del Tinto y el Odiel, engarfiando sus 10 dedos de agua que han tanteado, como bastón de ciego, las entrañas de esta tierra. Y junto al terraplén de la vía férrea, la sombra vertical de un eucalipto y la brisa acariciando el agua mansa, le han prendido un paisaje de acuarela a las arenas silentes y salobres. Huelva, un mundo en el mundo. En Buenos Aires, pensando en Huelva. 2. La llevo tan adentro que sería de tonto desmentirlos. Y no me atrevo a decir una cosa que no debo decir, pero decirla me porfía. Mi ciudad es pequeña, pero es mía. La llevo tan adentro como llevo la sangre de mis padres y el relevo del hijo que tendremos algún día. La llevo tan adentro como el soplo de Dios y más adentro que la culpa en el alma y que el pájaro en la selva. Cavadme con martillo y con escoplo dentro del corazón hasta la pulpa y allí, bien dentro está, se llama Huelva. Gracias. El romance del Río Tinto es muy breve. Permítanme un encargo de Julia Marquines, de Vicente Quiroga y José Luis Ruiz, como saben ustedes, quienes hicieron el Festival de Cine Iberoamericano Antiguo. Porque algo que la gente no sabe es que Ricardo Bada fue fundamental en el Festival de Cine. Él era el que nos ponía en contacto con muchísima gente de Iberoamérica. Y gracias a él se pudieron traer aquí a grandes figuras de la literatura y del cine iberoamericano. Y los 3 me han dejado dicho que hoy que hablara por ellos. Julia está fuera, Vicente ya sabéis cómo está,
y no puedo resistir la tentación de decirle que nuestro querido José Luis Ruiz está en Sevilla, iba a venir conmigo ahora, está en Sevilla porque la directiva del Real Betis Balompié le hace hoy un homenaje porque es el socio número 3 del Real Betis Balompié. Y hoy saldrá con los jugadores, espero que no de la manita como los niños, saldrá con los jugadores y le van a hacer un homenaje a los 10 socios más antiguos del Real Betis Balompié, y por eso él me ha llamado esta mañana, por la tarde otra vez, porque no sabía que me había llamado por la mañana, para decirme esto, ¿vale? Y Vicente Quiroga igual, y Julio Martínez igual. Dicho esto, si me pongo a llorar, no sé, me perdonan, ¿eh? Yo quería mucho a Ricardo. Perdón. Era un tío magnífico. Y era de los pocos que han creído en mí. Y yo le decía, no te preocupes, Ricardo, porque yo paso de todo esto. Yo no tengo nada que ver ni con la literatura ni con nada, solo con la vida. Y nos llevamos muy bien. Os voy, si puedo, estoy muy emocionado. Si puedo, os recito el romance del Río Tinto. Se me han olvidado los papeles. Siempre pierdo los papeles. In memoriam de Rafael Carbonell, fue un torero muy querido en Huelva, ¿vale? Que lo mató un toro en el año 54 en la Plaza de la Merced. Era un torero humilde, peón de albañil. Tengo que deciros esto para que entendáis mejor el poema, ¿vale? Después, dos cosas que quiero recordaros del poema. Uno es el tino que tuvo Ricardo Bada en nombrar a los grandes poetas de Huelva en aquel tiempo, en 1954, que viene en un verso casi al final del poema. Y otra cosa interesante, que da el carácter exacto de Ricardo Bada. Es un poema en el que dice que nunca le cantará al Río Tinto, y en el que le canta el Río Tinto, y los 6 primeros versos que os voy a decir ahora, os voy a recitar ahora, son, creo, de lo mejor que se le ha escrito, recitado al Río Tinto. Fíjense en los 6 primeros, bueno, en todo el poema, ¿no? Pero fijaros en los 6 primeros versos. Romance del Río Tinto, In memoriam, Rafael Carbonell, y dice, al Río Tinto, ese río de negras uvas pisadas en el lagar de la mina. Al Río Tinto, esa espada tinta en sangre que a la mar, Huelva, mi Huelva, le clava. Al Río Tinto ese río le ha cantado una mesnada de poetas. Menda no, porque no le da la gana. Me acuerdo de aquella tarde, tan roja como la plaza. Me acuerdo de la acogida, del grito y de la cornada. Me acuerdo de aquel chiquillo, de cómo se desangraba, y de mí gritando al río, trae más plasma, trae más plasma. Y el río corre que corre. ¿Quién dijo que el río tiene alma? El Río Tinto, ese río, le ha cantado una mesnada de poetas. Menda no, porque no le da la gana. Le han cantado Juan Ramón, Arcencio, Morón, de Lara, casi todos. Menda no, porque no le da la gana. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo, Andrés y Concha. Bueno, antes de que oigamos en la voz de María Reyes Fernández y la guitarra de Rafael Becerra 3 de los muchos fandangos que escribió Ricardo, generalmente dedicados a sus amigos, podemos abrir una brevísima mesa más redonda para que ustedes hagan las preguntas o comentarios que deseen, pero no puede ser muy larga. Adelante. Anímense, que es una sala pequeña y se puede hablar sin...
pasamos a María Reyes directamente. Cuando queráis. Sí, ahí. El estribillo primero. Bueno, ¿se oye bien? ¿Se oye? Bien. Y soplan aires choqueros de poetas y escritores. Tejen rimas con destreza para que los cantaores, poniendo el compás de Huelva con ingenio y arte, entonen los quejíos de esta tierra, fandangos de mil amores. Tres cositas tiene Huelva verdaderamente suya. Tres cositas tiene Huelva, la rabia y puntombría y ese papel de aleluya y que hace Rogelio buen día. Manchada hasta el alma mía, que al decir bendita eres, manchada hasta el alma mía, entre todas las mujeres, no lo digo de María, sino de mi Anita Amberes. Nos han dicho que cantemos tres fandangos, falta uno. Uno del estilo de Sandro Valerio, la parrala y el tatuaje. Al tres por medio, maestro. A los no.
¡Viva el horno! Ay. Ay. La parrala de Moguer fue tomada la bordel, la parrala de Moguer, por alguien que al parecer tenían el gran poder, la Sistina de tatuaje. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, María y Rafael. Bueno, vamos a terminar ya. Solo me resta de agradecerles de nuevo su compañía y decirles que Diputación y Periferia se están trabajando actualmente en la publicación de un pequeño libro, de un texto de Ricardo Bada titulado Platero y nosotros, que va a incorporar también las intervenciones que ha habido esta tarde, así como algunas fotografías y tal. Les mantendremos a ustedes informados porque en su momento se presentará. En esta publicación ha trabajado un grandísimo amigo de Ricardo, como fue Juan Manuel Seisdedos, quien ha hecho un cuadro específico para la portada y que ustedes pueden ver en el tríptico. Y también han realizado los dibujos interiores del interior Faustino Rodríguez, y colaborando en todo este grupo Lourdes Santos. Y bien, a continuación ya solamente el señor presidente pues cerrará el acto. Gracias. Es lo único que voy a contradecir al presidente de Periferia. Yo creo que no nos vamos a clausurar, sino que ahora creo que merece la pena por todos ustedes y por hacer, pues creo que algo también más en honor de Ricardo. Vamos a ir al Gilda, porque creo que merece la pena que compartamos un rato también de charla a todos los que han venido a este acto, y quiero agradecerle a Periferia y a todos ustedes este magnífico acto que se ha hecho humildemente pero con todo el cariño, y espero que las familias pues lo llevéis como una parte más del cariño que Huelva le ha tenido, le tiene y le tendrá, y creo que ahora también podemos compartir un rato agradable. Y vamos al Gilda. Muchísimas gracias y buenas tardes.